Hola amigos y amigas, espero que estén bien. Hoy quiero que hablemos sobre lo que yo llamo los vampiros emocionales. Hace tiempo leí un libro, hace muchos años, que se llamaba así. Después se puso de moda las personas tóxicas o lo tóxico. Sí, entonces todo es tóxico. Pero a mí me gustan más los vampiros emocionales porque tienen ciertas características, como vamos a ver. Esto no se resuelve trayendo ajos, hostias consagrados, crucifijos, porque son vampiros emocionales. Son personas que te drenan, te sacan la energía. Y cuando hablo de energía emocional. Esa energía emocional se mide porque te quitan recursos cognitivos y también de afecto, porque te cansan, te sobrecargan el sistema, ¿no? Hay un gasto psicológico muy grande de tener personas así alrededor. Y tú te puedes dar cuenta que hay personas con las que hablas y quedas bien. Y después hay personas con las que hablas y quedas vuelto nada. Quedas cansado, agotado. Ya no las aguantas, ya no sabes qué hacer. Es como que se van y te dejan todo el problema a vos, ¿no? Los vampiros emocionales son personas que se alimentan de tu disponibilidad emocional y no de tu amor. Cuando tú estás recibiendo amor de otra persona, no hay nadie que se sienta mal. Eso es una energía positiva, por decirlo así. Te, te potencia. Pero aquí no. Aquí es tu disponibilidad emocional. Porque su intención es explotarte. Sacarte algo que no necesariamente es físico. A veces es la emoción misma. También pueden utilizar la emoción como un chantaje emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay vampiros emocionales. Vamos a tratar de definirlo. Un vampiro emocional entonces es una persona que regula su malestar, su malestar a costa tuya. ¿De acuerdo? Entonces es lo que dije ahora, te extrae energía, energía emocional, te quita los recursos. ¿Sí? También es una persona que usa tu escucha, tus buenas intenciones, tu atención, con el fin de que la sostengas. Pero no es que la sostengas un ratito, una o dos veces, sino que la sostengas permanentemente hasta que ella quiera. Es decir, ¿qué es lo que buscan? Buscan que te hagas cargo de él o de ella. No me refiero solamente a la parte o económica o física, no. También que estés disponible las 24 horas. Si ellos te pudieran tener en un closet y abrir el closet y decir, hola Waltercito, Susanita, tengo este problema. Pueden caer a cualquier hora, de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, quieren que se haga cargo de ti mismo. Y también quieren mmm, sentirse aliviados después de conversar con vos. No porque tú seas psicólogo o psicóloga, porque tú no debes ser terapeuta de la persona que quieres, sea quien sea. Puedes acompañarla, ¿sí? Pero acompañar no es salvar. Grábatelo. ¿Sí? Te acompaño en este problema. Es como cuando en un velorio decimos te acompaño en sentimiento. Te acompaño en sentimiento, pero yo no puedo resucitar al muerto. Y a veces no queremos hacerlo si pudiéramos. Entonces, él se siente aliviado, o ella se siente aliviada,
Y tú quedas hecho una piltrafa. No sé si alguna vez invitaron gente a comer a la casa y pasa eso, ¿no? De toda la gente hay 2 o 3 que si tú te quedas a hablar con ellos te agotan, te, te, te chupan y tú después quedas de cama y decís menos mal que se fueron. Y generalmente son los últimos que se quedan. ¿Es un karma? No, uno puede salir de eso. Entonces hay 5 señales que quiero que tengas en cuenta. 5 señales. Estas señales son, primero, estas personas piensan o se acercan muchas veces a ti con la idea de que es urgente. Y como es urgente, y la palabra urgencia implica que cuestión casi que de vida o muerte, ¿sí? No que es importante, no, sino que es urgente. Tengo algo que decirte. Después minimizan lo que pasa contigo. Tú le puedes contar en un momento dado que estás en la olla, que te estás pasando por un problema complicadísimo y no te escuchan como deberían. Por lo menos no lo hacen como tú lo haces. Y si hay algo que tiene que haber en una relación afectiva es reciprocidad, no ser milimétricos. Pero si cada vez que yo te cuento un problema no le paras bola, y cuando tú me cuentas un problema, yo tengo que estar ahí de cuerpo, mente y espíritu presente si no te ofuscas, tienes el amigo o el vínculo equivocado. Tercero, como dije, te quedas cansado, pero ese cansancio generalmente está acompañado de emociones, ¿no? Ahora vamos a ver, depende del tipo de vampiro que sea, pero o te dejan con la culpa porque tú no los puedes ayudar, pero ellos te responsabilizan porque ellos piensan que tú te las sabes todas, o eso es lo que te dicen, y como tú no los puedes ayudar, lo dramatizan y te quedas con la culpa. ¿Sí? Es decir, te dejan cansado porque te dejan culpable. Te dejan cansado porque te hacen sentir lástima. Y esos son los vampiros que dramatizan, los histriónicos, los que todo lo exageran y que cuando tú tratas de calmarlos, hacen como que bajan y calman un poquito y después ¡brum!, explotan de nuevo, pero más fuerte. Es como, ¿se acuerdan en el mito de Hércules, que peleaba con un monstruo de varias cabezas y le cortaba una cabeza y salían 3 cabezas más? Ese es un vampiro emocional que te controla por la lástima, porque a ti te da lástima, porque lo ves sufrir mucho, porque lo querés. No es que uno no los quiera, uno los quiere, pero dentro de ese querer, si tenés una pizca de dignidad, también vas a entender que se sobrepasan, que van más allá de lo que deberían. ¿Sí? Detrás de estas personas puede haber inseguridad, puede haber soledad, puede haber muchas cosas, pero si es la soledad sola, no hablamos de vampiro. Si es un trauma, no hablamos de vampiro. El vampiro tampoco es que tenga muchas víctimas, tiene muy pocas. Y si tú estás dentro de esas víctimas es porque sabe que te puede manipular emocionalmente. También te puede manipular por el miedo. Yo me acuerdo de unos pacientes que decían, yo le dije a la señora y al señor que iban por un problema que tenían X, eh, pero los veo raros y los veo preocupados. Es que hoy viene fulanito a comer. Fulanito era el hijo. Solterón, no tiene nada que ver que sea soltero, ¿no? Quito la palabra solterón, no me gustó. Soltero, pero era muy mujeriego, siempre andaba metido en problemas, siempre les pedía plata, a veces les robaba cosas, los trataba mal. Y cuando ellos eran especiales con él y llenaban sus necesidades, él los trataba bien. Y ese día estaban mal porque iba este hijo a cenar a su casa.
La señora estaba preocupada además porque no sabía si le iba a gustar el pastel de carne que siempre le hacía. Entonces, también te pueden controlar por el miedo. Bueno, dijimos, urgencia, minimiza tus problemas, te deja cansado por la culpa o por el miedo o por la lástima, depende del tipo que sea, del tipo de vampiro, ¿no? Tiene otra característica, que cuando pones límites, primero se asombran, no esperaba esto de ti. Y después de asombrarse, te castigan, te retiran el saludo, desaparecen unos días. No mucho. Cuando desaparecen, en el fondo te pones contento. ¿Qué pasa? Que son amigos desde chiquitos, vos tenés que entenderlo. Pobre tipo, pobre mujer. Pero es que es la actitud, no es el problema que tiene. Sí. Es que me ponen a mí o a ti en una situación en la cual uno tiene la obligación de responder por cosas que podría solucionar esa sola persona. Y que si no la haces, entonces te pueden llegar a castigar como hacía el hijo con esos padres. ¿Sí? Eso es cuando le pones límites. Pero si tú le dices a todo que sí, va a ser amoroso. Entonces no te va a castigar o no te va a castigar ella o él, sino lo que va a hacer es exaltar los puntos tuyos que sabe perfectamente porque lo conocen muy bien, débiles donde hay que reforzar. Tienes el pelo espectacular, es que eres la persona más inteligente del mundo, es que cómo eres de hábil para los negocios, eres extraordinario, extraordinario. Y el quinto punto, la quinta señal de que estás metida ahí, es que cuando tú los necesitas, óigase bien, nunca están. ¿Son egoístas? Sí. Pero también son explotadores. Son explotadores. ¿Sí? No están cuando tú los necesitas. Y eso duele, sí duele, no solo porque de pronto quieras a estas personas, sino porque, vuelvo y repito, uno sabe en el fondo de su corazón. Mira, no tenés que hacer un posgrado en Harvard para entender que si no hay reciprocidad en una relación, tú no te vas a sentir bien. No es milimétrica, es toma y dame, es un equilibrio móvil. Pero uno quiere contar con el amigo. Quizás no al extremo de ellos, pero uno sabe que el amigo va a estar ahí. Pero si el amigo tiene que estar todos los días, porque tú no tienes un amigo o una amiga, sino que lo adoptaste o la adoptaste. Entonces entras en una especie de codependencia afectiva, no de pareja, ¿no? Recuerden que entra siempre por la puerta emocional de tus debilidades, ¿no? ¿Cómo detenerlos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es no confundir. Bueno, entendamos que nuestra cultura occidental no se caracteriza por ser asertiva. Sumisión en un extremo. Voy en contra de mis derechos, regalo mis derechos, me vendo. Porque así vengo un tipo que me explote, una mujer que me explote, sus derechos son más importantes que los míos. Me agacho, me arrodillo. Negocio con mis principios, porque pienso que no merezco los derechos. Eso es el sumiso. El agresivo es una persona que viola los derechos de otros, que no le importa. ¿Sí? Agresión no es necesariamente decir no. También es cómo se dice no. Es cómo no ofender a la otra persona. Cómo entender que tiene los derechos y se los voy a respetar. El asertivo, el agresivo no hace nada de eso. El asertivo es una persona que defiende sus derechos, cosa que no hace el sumiso, sin violar los derechos de los otros, que es lo que hace el agresivo. Entonces, la persona inasertiva
La persona que no es asertiva tiende a decir, entiéndelo, entiéndela. Mira lo que le ha pasado. Pero una cosa es explicar y otra cosa es justificar. Si tengo un amigo o una amiga que sabe dónde guardo yo el dinero y me roba el dinero, pues si quieren, perdónenlo, lo pueden perdonar. Pero ¿vas a poder volver a confiar en esa persona? Supongamos que lo haga 2 veces. Decimos, no, ahí ya no hay que perdonar, ¿no es cierto? Pero yo puedo decirte, es que el papá fue ladrón, es que él estuvo en un hospicio para niños, fue huérfano, qué sé, puedo decir mil cosas. Hasta podría explicar por qué Hitler hizo lo que hizo. Pero justificar es una dimensión ética, no es una explicación psicológica, evolutiva, de cómo fue su infancia. Porque además que a mí me cogieron, me agarraron de Puchenbal, ¿sí? O a vos. Entonces tenés a alguien al lado que está chupando y drenando, y vos dejando, y vos entregando, y vos poniendo la yugular. Que la yugular son tus recursos psicológicos. Perdés soberanía cognitiva y soberanía de la que quieras. A veces explicamos, o a veces pedimos disculpas, ¿no? Cuando no hay que pedirlas. Con los vampiros emocionales, la gente que es víctima, que generalmente es gente muy sensible, vulnerable, con una gran capacidad de comprensión y de ayuda, que cuando están con estas personas se aprovechan de eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, un segundo punto, uno puede decir, cuenta conmigo. Benedetti decía, cuenta conmigo no hasta 2 o hasta 3, amiga, pues soy tu amigo a muerte. Hay amigos con los cuales uno va hasta el final, pero hay otros que no. Y esos que no, en esos que no, uno no debe proponerse uno mismo como sostenedor. Yo te sostengo, no me refiero a la parte económica, sino a la parte total. ¿Sí? Entonces, si tú te ofreces ahí, estás confundiendo dos cosas que yo ya dije, voy a repetir. Una, escucharte no es absorber lo que tú sientes. No me puedo hacer cargo, no puedo sentir lo mismo que tú. Comprendo tu sufrimiento. Es que la empatía no es una imitación, no es un contagio. La empatía es poder sensibilizarme a tu dolor. Y el segundo es que acompañar en un problema a alguien no implica salvarlo. La mayoría de las veces no tenemos los recursos para hacerlo. Pero a veces sí lo hacemos. Pero si es una persona que quiere aprovecharse porque piensa que la tenés que salvar de todo, así sean las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a cualquier hora y de todo, eso no es el buen amigo. Eso es una persona que está sometida a una relación de amistad. Si tú no puedes decirle no a una persona amiga o amigo, un familiar o una pareja, porque se ofende, porque te castiga emocionalmente, estás en el lugar equivocado. Tú tienes el derecho a decir no cuando hay un pedido, por ejemplo, que consideres que es exagerado. Puede ir en contra de tus necesidades fundamentales de valores. ¿Sí? Y la otra es que empieces a soportar la incomodidad, ¿sí? De tolerar la reacción de esa persona cuando dices que no quieres o no puedes o no es el momento. A veces tú le dices, mira, en este momento estoy ocupado, no puedo, hermano, llámame mañana. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar con este problema aquí así?
y tú estás ahí con otro problema. Nunca se va a descentrar y se va a poner en tu punto de vista. Va a chupar, quiere tus conocimientos, quiere tu atención. Mejor dicho, es como una especie de algoritmo con dientes, de vampiro. Es un algoritmo humano, ¿sí? Y anda a tu alrededor, y te afecta a vos, a tu familia y a todo el mundo, ¿no? Esto no significa que tú estés apoyando a hacerle daño, no, 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 no. Sino defender tu territorialidad, tu espacio vital, tus valores, tus creencias. Si un amigo te pide plata prestada y descubres que lo que hace es comprar droga para vendérsela a la gente del barrio, le vas a volver a prestar plata. Puede que lo quieras, pero no le vas a volver a prestar plata. Y si cuando le decís que no, empieza a hacerte sentir culpable, que vas a decir, no tolero la culpa, entonces, no, ¿no es cierto? Entonces, en los casos extremos se ve bien la dinámica de cómo funciona eso, ¿no? ¿Sí? O si supieras que un amigo tuyo está en una red pedofílica, ¿qué haces? Piénsalo. Hablarías con él, supongo antes, le dirías que mira que lo que estás haciendo es malo. Él no sabe que es malo lo que estás haciendo, pues listo, hablas con él. Es que él fue abusado por el papá, perfecto, que pida ayuda profesional, que se salga de ahí, pero a vos, si el tipo se sale, te va a quedar siempre algo que no sé cómo lo vas a manejar, que es como una especie de disonancia existencial, más que cognitiva, y es, debo denunciarlo, o no, yo lo denunciaría. Pero siempre entonces cuidar tu energía emocional, que no se excedan, que no te desgasten, que no utilicen tus recursos, que no se metan a tu espacio de reserva personal, implica defender el amor propio. La mejor manera de estar con un vampiro emocional sin dejarse drenar es defender tu amor propio. Bueno, espero que no hayan quedado muy estresados, que yo no les parezco hoy un vampiro emocional.